Bienvenidos a Sináptico Podcast, amigos. Hoy tenemos una invitada muy especial. Tenemos a la genetista, la doctora Leticia Espinoso. Bienvenida, doctora. Hola, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, buenos días. Depende de la hora en que nos estén viendo, ¿no? Vean, claro. Y pues bueno, además de tener a nuestra invitada el día de hoy, pues también tenemos como siempre a mi querido amigo el QFB Armando Argüello. Claro que sí, que mucho gusto. Aquí anda con nosotros saludándonos. Sí, claro que sí, amigos. Pues estamos una mañana más, como siempre, grabando de mañanita aquí el Sináptico en Alquimia. Un placer tenerte aquí de invitada. Y pues se va a armar acá el tema bastante interesante, ¿verdad, mi Rod? Considero que la genética es un tema bastante fascinante y bueno, muchos de nuestros oyentes seguramente han escuchado algo al respecto o tienen una idea ahí más o menos al respecto sobre qué es la genética. Yo sinceramente cuando me dicen genética pienso en zombies y en Resident Evil y cosas así como mutaciones y ese tipo de cosas, ¿no? Okay. Pura cosa hollywoodense. Exacto, sí. Pero bueno, antes de escuchar tu opinión o de lo que nos vas a platicar hoy, quisiera saber tú qué opinas, amigo. Claro. ¿Qué piensas cuando alguien te dice genética? Sí, fíjate que, bueno, remontándonos un poco a la parte de cuando, antes de obtener como un poco de información sobre ya biología molecular, que ya es como lo más adentrado, ¿no? Pues sí, justamente me acuerdo mucho de que, por ejemplo, en las películas o en las caricaturas de los X-Men hablan de mutantes, ¿no? Se le llaman mutantes porque son mutaciones en su ADN, ¿no? Y al final de cuentas, pues la genética pues también abarca esa parte de los genes, ¿no? La herencia, ¿no? Que muchos dicen, pues ¿cuál es la mejor herencia, no? Pues es la que se transmite a través estos chinos, ¿no? de los genes, ¿no? La gente paga por esos chinos. Sí. Ajá, sí. Imagínate, entonces, pues sí, eso yo me imaginaba genes y veía ahí como hay unas estructuras como de hélice y eso es lo que me imaginaba, ¿no? Pero ¿tú qué nos puedes decir ya concretamente a qué se dedica la genética? Pues mira, la genética es la rama de la biología que se encarga justamente de estudiar cómo se transmiten los rasgos de generación en generación, ¿no? Y los rasgos o características pues físicas y fisiológicas están determinados por los genes, ¿no? O sea, por nuestro ADN. Nuestro ADN es una receta, son nuestras instrucciones, cómo somos, ¿no? Cómo funcionamos, etcétera. Y los genes vienen a ser como capitulitos, ¿no? Entonces, un gen, en teoría, pues puede determinar una característica o un grupo de características, ¿no? Por lo general, los genes trabajan como juntos, como en equipo, para determinar los chinos de Rod, ¿no? No es que haya un gen que te diga, tú vas a ser chino y tú vas a ser lacio, sino que es la influencia pues de varios, ¿no? Y entonces, pues esto aplicado a la genética médica, ¿no? O sea, la genética aplicada a la medicina, pues justamente se trata de estudiar enfermedades que se puedan estar heredando. Enfermedades o rasgos, características. Sí, claro. Ok, y bueno, por ejemplo, hablando de estas características, ¿qué tanto puede afectar? Bueno, yo he escuchado de hay una ciencia, según yo es una derivación de la genética, que es la epigenética. Ok. Ahí se dice que, bueno, el ambiente en el que creces puede determinar tus cambios genéticos, ¿no? Sí. Por ejemplo, nos ponían siempre como este ejemplo en la facultad de, bueno, tienes un par de gemelos y a uno lo mandas a la costa y a otro lo mandas a la montaña, ¿no? Sí. Y a pesar de que son genéticamente, pues, iguales cuando nacen, el ambiente en el que crecen y muchos factores van a cambiar su genética. ¿Qué me puedes contar sobre esto? Sí, mira, la genética, digamos, estudia la secuencia de nuestro ADN, ¿no? Y la epigenética estudia cambios en nuestra expresión de genes, pero que no están en la secuencia. Por eso es epigenética, como arribita de la genética, ¿no? Entonces, justamente, ¿no? Los cambios epigenéticos lo que hacen es prender o apagar genes, ¿no? Entonces, claro que pues el ambiente influye un montón. Es un muy buen ejemplo de los gemelos, ¿no? Sí. Hay muchos estudios y la gente a veces cuando se entera de esto se ríe, ¿no? De gemelos separados al nacer, ¿no? Que pues eso, obviamente tienen que ser gemelos monocigotos, ¿no? Claro. Gemelos que coincida su ADN al 100%. ¿Monocigotos cuando son vienen del mismo óvulo? Sí, ¿no? Entonces tiene que ser que la secuencia esté idéntica en los dos, ¿no? Pero claro que si uno crece, ¿no? A lo mejor en Jalapa y el otro crece en Noruega, pues a uno se adaptará mejor, a lo mejor a cambios o a clima, pues, frío, ¿no? Claro. Es un ejemplo así como robusto.
Pero es justamente porque depende tú en el ambiente en el que te desarrolles, Ok. pues necesitas expresar un gen más que otro, ¿no? Sí, claro. Es como cuando acabas de comer. Pues ahí necesitas prender tu gen para que produzca insulina, Ok. ¿no? Y al ratito que ya llevas 3 horas sin comer, pues ya la insulina no necesita estar hasta arriba, entonces lo vas apagando, ¿no? Entonces sí, son cambios para expresar genes, pero no en la secuencia, sino modificaciones externas. Y, por ejemplo, estos cambios epigenéticos Ajá. se pueden llegar a expresar de manera, digamos, o sea, fisiológica, sí, porque Sí. de alguna manera se activan los genes y Ajá. hay una Sí. regulación por medio de ahí del sistema de Claro. nuestro organismo, ¿no? Sí. Pero físicamente puede haber también algún cambio epigenéticamente. Pues fíjate que justamente muchas enfermedades, o sea, dentro de todas las enfermedades que existen, Ok. tenemos las 100% genéticas, ¿no? Las que están determinadas porque hay un cambio en la secuencia de ADN. Ok. Luego en el otro extremo tenemos las ambientales, ¿no? Que si me fracturé, bueno, Ok. pues es porque me caí, ahí no tuvo que ver nada. Y luego en el medio Sí. tenemos como las multifactoriales. Influye pues la genética, pero también influye el ambiente, ¿no? Ok. Y entonces aquí está la gran mayoría de enfermedades. Por ejemplo, ahora esto de la epigenética es muy hablado, por ejemplo, en psiquiatría, Ok. ¿no? Entonces, claro que gemelos, vuelvo al ejemplo, ¿no? Gemelos separados al nacer, alguno va a presentar esquizofrenia y el otro no. ¿Por qué? Pues porque algo ahí en su epigenética influyó para que lo desarrollara y no, Ok. ¿no? Entonces, pues sí puede haber, digamos, manifestaciones físicas o fisiológicas influenciadas también por la epigenética. Ahora, por ejemplo, también se ha visto que muchos tumores, ¿no? El principal cambio genético en los tumores, Sí. son cambios epigenéticos, no cambios en secuencia de ADN, que también Sí. los hay, ¿no? Sí, claro. Pero por lo general, pues los genes que nos protegen de que una célula se vuelva cancerígena, pues están silenciados. Claro, ¿no? de hecho he escuchado ese Ajá. término, los protooncogenes. Ándale, Ajá. ajá, tenemos los oncogenes, los protooncogenes, y cuando un protooncogen deja de funcionar, se convierte en oncogen, Ok. ¿no? Y entonces ya el oncogen es el que hace que la célula se divida como loca, Como ¿no? loca. Y tenemos otros que se llaman supresores tumorales, Ajá. que son los que, bueno, mira, una célula se quiere dividir, no, yo le voy a frenar su ciclo celular para que no se divida, ¿no? que no Entonces, se por dispare ejemplo, la- entonces, por ejemplo, si un supresor tumoral está silenciado por Sí. medio de la epigenética, pues eso va a propiciar que haya tumores. Sí, ¿no? justamente Entonces, el otro día me aventé un video Ajá. creo que es de la hiperactina, donde hablaba de cómo es que Ajá. se genera el cáncer a nivel como... De cómo partimos Claro. de dónde viene el cáncer, ¿no? Entonces Exacto. hablaba de esto de los oncogenes y me Ajá. pareció muy interesante porque dije, ok, wow, que Sí. pues hay una explicación un poco más profunda, Claro. ¿no? Siempre creemos que es como, pues solo sucede, o te dicen, bueno, pues es que no hay manera de saber a quién le va a dar cáncer o no. como el meme de pues, sucedió, güey. Pues sucedió, ¿no? güey. No, Ok. sí, exacto. Y bueno, ya ahorita ya nos adentramos un poquito en estos temas como sobre la genética y epigenética, Ajá. pero yo quisiera que me platicaras de ti. ¿Tú a Ajá. qué te dedicas? ¿A qué rama de la genética te dedicas o cuál es tu Ajá. fuerte? Ok, pues exactamente, ¿no? Mi rama de la genética es la genética médica. Ok. Como ustedes a lo mejor lo mencionaron un ratito, alguien piensa en genética y piensas en muchas cosas moleculares, Ujú, ¿no? O piensas en alguien que está trabajando en un laboratorio, Sí. ¿no? Y claro, son ramas de la genética. Claro. Mi rama de la genética es la genética médica, ¿no? Entonces, la genética aplicada a medicina, ¿no? Entonces, es bien importante que la gente sepa que existimos los genetistas médicos, Ok. ¿no? Que somos unos especialistas, o sea, estudias medicina Ok. y después estudias la especialidad en genética. Y entonces, pues te vas a dedicar a ver pacientes, ¿no? Sí. Claro que tienes que tener un conocimiento de métodos de laboratorio, porque pues muchas enfermedades genéticas se diagnostican con técnicas de biología molecular. Sí. No nos dedicamos 100% al laboratorio, pero claro que debemos conocer todo eso porque pues es parte de la práctica, ¿no? Saber yo qué estudio le voy a pedir a mi paciente, con qué técnica se va a hacer, que es la adecuada para encontrar lo que yo estoy buscando Sí. y así, ¿no? Más que nada porque, por ejemplo, en cuestiones de pruebas de biología molecular, Ajá. pues, son muy específicas. O sea, Sí. ahí sí tienes que como que saber exactamente bien qué Sí. prueba le vas a tú indicar a tu paciente, ¿no? Fíjate que peleamos mucho los genetistas esta parte de que las pruebas genéticas las solicite el genetista. Ujú. Número uno, porque
justamente no toda enfermedad genética se diagnostica con la misma prueba, Sí. ¿no? Y de un paciente a otro incluso, que puedan tener la misma, pues, síndrome o el mismo fenotipo, puede ser causado por mecanismos genéticos diferentes, ¿no? Ok. Eso se llama heterogeneidad genética, por ejemplo. Y entonces tú no le vas a indicar lo mismo a todos los pacientes. Claro. Y nos ha pasado, sobre todo cuando otros especialistas no genetistas piden pruebas para cáncer, pues piden a lo mejor algo que te va a detectar solamente un 20% de los casos, ¿no? Y entonces dan resultado negativo cuando nomás descartaste un 20%, ¿no? Claro. Y entonces, por ejemplo, las guías de práctica clínica siempre nos dicen que toda prueba genética debe ser precedida de lo que nosotros llamamos asesoramiento genético, es decir, explicarle al paciente justamente qué prueba te voy a pedir, por qué puede pasar, los alcances, limitaciones, ¿no? Y cuando tú entregas el resultado, igual tiene que ser con asesoramiento genético, ¿no? Ok. Entonces, pues es algo que estamos peleando mucho realmente porque pues todo el mundo se quiere meter ahí. Y Pero no es tan fácil. Y no cualquiera Sí. puede dar una interpretación, porque nada Claro, más que nada es la exacto. interpretación de saber, bueno, si ahí tienes los resultados, pero pues Exacto, saber si tu exacto, diagnóstico fue ¿no? acertado y a partir de ahí. Y no es como- porque seas un mal médico, simplemente pues nuestra especialidad, ¿no? Zapatero a tus zapatos, como si yo me quiero poner a interpretar un electrocardiograma, bueno, a lo mejor sabré algo, ¿no? Pero Ajá. pues no hay como el cardiólogo. Ajá, ¿no? y por ejemplo, ajá. se hacen, bueno, yo de las pocas pruebas genéticas Sí. que conozco, bueno, supongo que mucha gente ha de conocer, pues las pruebas de paternidad son, Ah, claro. son un tipo de pruebas genéticas, Sí, ¿no? por Que se pueden supuesto. hacer de biología molecular. ¿Cómo Claro. más o menos se lleva eso a cabo? Mira, digamos, no sé si han escuchado, seguramente sí. Todos, casi todos tenemos un 99.9% de nuestro ADN es igualito, Ok. ¿no? Pero claro que tiene que haber un 0.01% que nos haga diferentes, Ok. ¿no? Y dentro de ese ADN que nos hace diferentes, hay unas regiones que nosotros decimos que son polimórficas, o sea que pueden tener pues diferentes formas entre todos nosotros y que es normal, ¿no? Son Claro. variaciones de la normalidad. Entonces hay ciertas regiones en donde hay nucleótidos, o sea, letras en nuestro ADN que están repetidas. Ok. Por ejemplo, A, T, C, ¿no? Y entonces, a lo mejor yo tengo 10 repeticiones y a lo mejor tú tienes 15 y a lo mejor tú tienes 12, Ok. ¿no? Pero hay un rango de normalidad. Entonces, justamente lo que hacen las pruebas de paternidad es estudiar, ponte tú, 20 de estas regiones polimórficas, ¿no? Ok. Y entonces, claro que yo, de cada uno de nuestros genes, pues tenemos dos. Uno nos hereda de nuestra mamá, otro nos hereda de nuestro papá, ¿no? Entonces, claro que si yo tengo en un gen 10 repeticiones y en el otro 12, pues tiene que coincidir con que mi papá, en este caso hablando de paternidad, ¿no? Con que mi papá, a fuerza, en alguno de sus dos, tiene que tener un 12, Claro. ¿no? Si resulta que, híjole, él tiene 20 y 18, caray, pues yo de dónde saqué ese 12, ¿no? ¿De dónde salió esa secuencia? Exactamente, entonces pues el chiste es estudiar varias de estas, porque bueno, siempre puede haber una que no coincida, ¿no? Ujú, sí. Pero estadísticamente, al final, si estudias unas 20, 25, 22, pues ya tienes más oportunidad de no equivocarte, Claro. ¿no? Y entonces es así, o sea, Uy, se buscan tráfico, jalapeño. pues coincidencias en el ADN entre pues el niño o niña o persona y el supuesto padre, ¿no? Y es así como se hacen. La verdad es que no es algo complicado y está Ok. bonito, ¿no? No Sí, es- de hecho, ajá. bueno, es que insisto, uno a veces Sí. cuando escucha genética piensa como que es la cosa más imposible del mundo. Claro. Y yo, por ejemplo, hablando de las clases de biología molecular, Sí. alguna vez, hablando de las clases de genética, alguna Sí. vez en el laboratorio nos dijeron, vamos a extraer ADN, ¿no? Ah, y tú dices, sí. ¿cómo? ¿No? Claro. Si estamos, no, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿No? Sí. Ya cuando te dan la técnica y todo eso y te enseñan cómo se hace y ya después, pues lo ves, es como, oye, qué loco, ¿no? Claro. Obviamente con mucho cuidado, siguiendo los Sí, métodos, ¿no? O sea, por supuesto. pero- Sí, perdón, voy a Dale. hacer un comercial. Si me siguen en mi página, Genética Jalapa, en Instagram, ahí tengo un videíto Órale. de cómo extraer ADN de forma casera, ¿no? Ok. Cuando puse ese videíto, cuando lo publiqué, alguien me preguntó, pero pues ¿para qué sirve? O sea, ¿sirve para hacer un estudio? Pues no, obviamente es una forma muy rústica, es Sí. didáctico, Claro. ¿no? Si tú vas a hacer un estudio genético, pues necesitas un ADN súper puro, con una técnica impecable, Claro. ¿no? Aquí nada más es pues algo didáctico, así como tú dices, para que veamos que pues no es algo así como Sí, súper como a extraño. grosso modo. Y como como, No, exacto. como lo mencionas, ¿no? Que con un poco más de pues, precisión o de más Ajá. cosas y más
digamos, limpieza, etcétera, se Exacto. puede llegar a utilizar ese mismo método, pero para algo mucho más Exacto. complejo e importante, ¿no? Exacto, sí. Oye, ¿y cómo se hace para estudiar genética? O sea, ¿en dónde estudiaste o cómo le hiciste? Ok. Porque yo cuando te conocí creo que te lo dije, ¿no? Es como, yo ni sabía que se podía especializarse en esto, ¿no? Fíjate que somos poquitos genetistas en el país, la verdad que a veces sí el típico, ¿no? Nos conocemos todos porque no somos tantos, ¿no? Pues el camino es, primero estudias medicina, Ok. ¿no? Yo, por ejemplo, estudié medicina aquí en la Universidad Veracruzana, Campus Jalapa, Ok, y después, pues, estudias la especialidad. ok. No es una especialidad común, ¿no? Entonces, la oferta para hacer la especialidad no está en cualquier hospital, son Ok. contados, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Ciudad de México, principalmente son los institutos de salud, ¿no? El Instituto Nacional de Nutrición, el Instituto Nacional de Pediatría, el Instituto Nacional de Rehabilitación, y luego, pues, los centros grandes, como el Centro Médico Siglo XXI, el 20 de noviembre, ¿y qué más me faltará? Bueno, y el Hospital General de México, ¿no? Ok. Y luego hay una sede en Guadalajara y uno en Monterrey, ¿no? Ok. Son pocas las sedes. Yo estudié en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Ok, Saludos ahí. Saludos. Y pues ya después, vamos, son 3 años de la especialidad de genética. Y si quieres, también hay lo que se llaman altas especialidades, ¿no? Que, por ejemplo, en genética está la de genética perinatal, oncogenética, cardiogenética, genética dermatológica, ¿no? Se llama las genodermatosis. ¿Qué otra hay? Hay más, que se me está... Oftalmogenética, Ok. neurogenética, o sea, sí hay varias. Sí. Que- Está muy amplio, ¿no? Sí. El campo. Y más que nada Es porque, verdad. pues, es que a lo mejor hay que como poner como en contexto Ajá. universal Sí. por dónde están los genes, ¿no? Sí. En dónde se encuentran. Por ejemplo, o sea, yéndonos Ajá. así como por capas, estamos todo el organismo, están Sí. los órganos que están compuestos de tejidos. Exacto. Y los tejidos están compuestos de células. Y ahí en la célula es Exacto. en donde encontramos la magia de la información, ¿no? De Del la información ADN. de la vida, ¿no? Sí, y tenemos 2 lugares en la célula donde hay ADN, ¿no? Uno es el núcleo, donde Ok. es lo que llamamos nuestro ADN nuclear, que es no lo quiero decir principal, porque los dos funcionan, ¿no? Pero donde está la mayoría de nuestras características, ¿no? Y luego tenemos el ADN mitocondrial. Así me acordé bien. Yo pensé en Lo así, querías dime que sí. decir. Yo estaba así, pero no lo voy a decir. Lo voy a Hay una decir, M lo voy a minúscula. decir. Sí, ya, Sí. Sí, en las mitocondrias, que son pues los organelos de las células que se encargan de la respiración celular, ahí también hay ADN, que es un ADN pues más chiquito, ¿no? Con otras características, pero que, por ejemplo, si hay variaciones en ese ADN, también nos da lugar a enfermedades. Hay un grupo de enfermedades genéticas que son las enfermedades mitocondriales. Ok. Pues eso, se producen por un cambio en el ADN de las mitocondrias o un cambio en el ADN nuclear de los genes que me están regulando la mitocondria, ¿no? Entonces, pues eso, son 2 organelos dentro de la célula en donde tenemos pues ADN. Ok. Así es. Y bueno, yo volviendo como al punto me quedé como con lo de las Ajá. altas especialidades, Ok. porque me hizo un poquito de ruido. Sí. Ahorita de estas altas especialidades que mencionaste Sí. en el ámbito de la genética, yo estuve leyendo hace algunos días y de hecho lo estuvimos platicando un poquito, Ajá. que al menos aquí en Veracruz hay un Ah. grupo y bueno, veía que al menos en cada entidad siempre hay un grupo como que de enfermedades Ajá. genéticas comunes. Entonces, Sí. bueno, yo estuve viendo que al menos aquí en Veracruz, pues hay comunidades donde pues está la ataxia o la Exacto. ictiosis. Exacto. Entonces, bueno, me hace mucho sentido y que existan ese tipo de altas especialidades en México, porque bueno, entonces, ¿quiénes se encargan como de ese tipo de casos? ¿No? Bueno, la ictiosis sería una genodermatosis. Ajá, exacto. Y pues, por ejemplo, también escuchaba que algo muy común es la fibrosis quística. Perdón, sí que es la de los pulmones. Sí. Entonces, que también es algo genético y que, pues Sí. bueno, te digo, de nuevo, me hace mucho sentido que existan estas altas especialidades, ¿no? Claro. Qué chido. Me hubiera gustado saber esto antes. ¿Qué hubieras hecho si lo hubieras sabido antes? Muchas cosas. Sí, fíjate que, pues como tú dices, ¿no? O sea, buscándole, en todos lados hay, pues, enfermedades genéticas, ¿no? Sí. Y claro que al ser enfermedades que se transmiten en los genes, pues si tienes una población donde nunca nadie ha ido a explicarles, ¿no? Esta situación, el Sí. por qué, el qué puedes hacer para prevenir,
pues va a seguir ocurriendo, ¿no? Sí. Entonces, sí, aquí en Veracruz hay una región, ahí por Tlaltetela, Cozautlán, esa región, donde hay es muy común pues un síndrome genético que se llama las SCAS, ¿no? Ataxia espinocerebelosa. Y afortunadamente hace como, ¿qué será? Pues 10, 15 años, no recuerdo exactamente, el Instituto Nacional de Rehabilitación, justamente, como que agarró ahí mira, vamos a trabajar con esta población, ¿no? Y entonces ha beneficiado mucho porque ya, o sea, es una población ya sumamente estudiada, ¿no? Y entonces el Instituto Nacional de Rehabilitación va y hace el estudio genético, sí. ¿no? Entonces yo creo que ahí ya el 90% de personas tienen su estudio genético. Y entonces pues hacen obviamente la genealogía, les explican, les dan lo que yo les dije hace ratito, el asesoramiento genético. Finalmente, pues la decisión va a ser de cada quien, ¿no? Pero ya está bonito poder hacer decisiones reproductivas informadas, ¿no? Sí, claro. Entonces, inclusive, bueno, perdón, Ajá, dime. inclusive yo estaba viendo que antes de que llegaran estos institutos, Ajá. organizaciones a explicarles a los pobladores qué es lo que estaba pasando, Ajá. que eran enfermedades genéticas, explicarles Sí. toda la situación, creían que eran maldiciones o que eran, sobre todo eso, ¿no? Que era como Claro. es que tiene tal enfermedad porque le cayó una maldición a su Ajá. familia, ¿no? Y lo decían, ¿no? A su familia porque veían que era recurrente de, es que sus hijos o sus Claro. primos eran unos nietos, etcétera. Entonces, Sí. me parece muy, muy bueno, ¿no? Que ya se les explique y que justamente ahora Claro. puedan tomar decisiones más conscientes a nivel reproductivo de, bueno, si ya saben Exacto. que existen este tipo de condiciones, pues bueno, que se pueda hacer algo al respecto. Y Sí. qué padre, yo no sabía que habían como tanta pues atención hacia ellos, ¿no? Sí, es el Instituto Nacional de Rehabilitación en, ¿cómo se puede decir? Pues en equipo con CRISPR, Ujú. ¿no? Órale. Entonces, Oye, y sí. por ejemplo, en estos casos, ¿qué se puede hacer para tratar desde antes una enfermedad genética? ¿O cómo sabes que alguien va a tener una enfermedad genética? Ok. O en esos casos, por ejemplo, Sí. el de que platicaban de Tlaltetela, o sea, Ajá. ¿cuál fue ese Sí. asesoramiento o cuáles fueron las indicaciones o consejos que se le pudo haber dado a esa población? Pues mira, lo primero es llegar y hacer un estudio genético a todos, ¿no? Justamente esta SCA, ¿no? Esta ataxia es de este grupo de enfermedades que se causa por por cuántos letritas repetidas tienes, ¿no? Ok. Entonces yo dije, siempre hay un marco de un rango de normalidad. Si ya te sales de ese rango, pues vas a tener alguna manifestación, ¿no? Claro. Entonces, pues eso. Llega el Instituto Nacional de Rehabilitación y empieza a hacer estudio a toda la población, ¿no? Entonces, claro que hay personas, por ejemplo, niños, ¿no? O adolescentes o jóvenes que todavía no tienen la manifestación, pero a lo mejor su mamá o su papá ya tiene ataxia, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer lo que llamamos un estudio presintomático, ¿no? Voy a ver si tú tienes esta expansión, así le decimos, y si es que sí, pues entonces ya sabemos que tú vas a desarrollar en algún momento esta ataxia, ¿no? De hecho, estaba viendo que, por ejemplo, en la Ajá. ataxia, conforme van avanzando las generaciones, se presenta de manera más temprana, ¿no? Es correcto, ese es un fenómeno que se llama fenómeno de anticipación, Órale. que se da en este grupo de enfermedades que se da por expansión de repetidos, ¿no? Entonces, cada generación van aumentando el número de repetidos. A lo mejor mi abuelo tenía 20 y mi papá tiene 25 y yo ya tengo 30, ¿no? Entonces, al aumentar ese número, suceden dos cosas. Número uno, que la enfermedad se presenta a más temprana edad, y número dos, que puede tener una gravedad pues mayor, ¿no? Ok. También, Ajá. o sea, también se habla como de probabilidades, ¿no? O sea, como que se va aumentando la probabilidad de poder expresar ese tipo de genes, o cómo se maneja eso. Pues sí, finalmente no tenemos una certeza de decir, pues mira, tú tienes 25 repeticiones, tú lo vas a presentar a los 20 años, ¿no? Pues no, finalmente decimos, bueno, pues mira, lo puedes presentar más joven que lo que tu papá lo tuvo, pero pues no tenemos una certeza, ¿no? Porque es verdad que también hay variabilidad entre individuos. A lo mejor si yo tengo 25 y tú también, no lo vamos a presentar ni igualito, ni a la misma edad, ¿no? Ok. En genética la verdad es que hablamos mucho de probabilidades, ¿no? En general en
en toda nuestra práctica clínica. Claro. Oye, Órale. y por ejemplo, en este tipo de casos, Ajá. ¿qué tan útil es el tamiz prenatal? Que, o sea, tengo Ok. entendido que se utiliza como para tener ya una estimación de, Ujú. pues a nivel ADN, cómo viene el niño, ¿no? Ok, mira, qué bonito que hablas, porque a mí me gusta mucho hablar de los tamices, ¿no? Ok. Creo que es mi parte favorita de la genética. Entonces, actualmente hay muchos tamices, ¿no? Ok. Voy a empezar diciendo que una prueba de tamiz está diseñada para hacérsela a toda la población, Ok. independientemente de lo que sea, ¿no? Es como el tamiz de los bebés. ¿A quién se lo haces? A todos los bebés, el del talón, ¿no? Y entonces esa prueba de tamiz te va a decir si ese bebé tiene riesgo de tener tal enfermedad genética, ¿no? Ah, bueno, y entonces el que te salga con un tamiz positivo no quiere decir que ya va a tener esa enfermedad. Quiere decir que tiene riesgo. Y entonces a ese bebé hay que hacerle una prueba confirmatoria, ¿no? Entonces ahora ya existen muchos tamices. Pues, ¿qué queremos? Justamente, pues tamizar a toda la población para un mundo de cosas, para ver quién tiene riesgo y finalmente poder hacer prevención. Sí, ¿no? claro. Entonces el primer tamiz que existe es el tamiz preconcepcional. Entonces viene la pareja antes de embarazarse, Sí. ¿no? Y está bien bonito. Ayer yo vi una pareja que vino preconcepcionalmente, o sea, me encanta que tengan como esta visión de decir, mira, antes de embarazarnos, vamos a ver qué puede pasar, qué podemos hacer, es lo mejor, ¿no? Antes de. Entonces viene la pareja antes de embarazarse y yo voy a hacer un tamiz de portadores, que es la verdadera prueba de compatibilidad genética, ¿no? A ver mis genes con los de mi pareja, si tenemos riesgo Sí. de que nuestro bebé tenga algo, ¿no? Ese es el primer tamiz y el que estaría ideal que todos todas las hicieran, ¿no? parejas Claro. nos hiciéramos, ¿no? Bueno, entonces, ya teniendo, híjole, si ustedes tienen riesgo de que su bebé tenga fibrosis quística, por ejemplo, bueno, ¿qué podemos hacer? Número 1, pues se les explica de qué trata la enfermedad, qué riesgo o qué probabilidad hay de que tengan un hijo con esa enfermedad, qué se puede hacer, ¿no? Hay ya diagnóstico preimplantación, ¿no? Diagnóstico prenatal. Y lo que queremos al final es, número 1, que hagan decisiones reproductivas informadas y número 2, reducir esa probabilidad de un hijo enfermo, ¿no? El segundo tamiz que existe es el tamiz prenatal, Ok. que tú dices, bueno, ya bueno, idealmente hay que hacer todos, ¿no? Ok. Del preconcepcional sigue el prenatal, porque además estudian cosas diferentes, ¿no? Ok. Entonces, el prenatal principalmente va enfocado a lo que llamamos cromosomopatías. Ok. O sea, alteración en el número de nuestros cromosomas. Para que no se les haga tan raro, síndrome de Down. Ok. Es la cromosomopatía más frecuente, ¿no? De hecho, se le llama trisomía De hecho, 21. se le llama Trisomía trisomía 21, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir ahí? Claro. Yo dije hace ratito, todos tenemos 2 cromosomas de cada uno. Uno que nos hereda nuestra mamá, otro que nos hereda nuestro papá. Aquí, por ejemplo, hay 3 en el número 21. Todo lo que me cambie el número o estructura de cromosomas son cromosomopatías. Entonces, aquí... ajá. Permítame que Sí, te dime, interrumpa. dime. Que yo creo que los cromosomas, Sí. o sea, como para que sepa la gente, son estas estructuras como en X que a veces los marcan, ¿no? Que es en donde va a estar súper enrollado toda la cadena de Ajá. ADN, de genes, y que es ahí donde se va a estar encontrando la información, ¿no? Y dependiendo de la sección donde esté la información genética en el cromosoma, es de esos cambios a los que te refieres, ¿no? Ajá, exactamente, ¿no? Yo hace ratito les dije, los genes son como los capítulos de nuestra información genética. Pues los cromosomas son como los libros, Sí. ¿no? Como Exacto. los tomos. Sí. Entonces, justamente el tamiz prenatal va enfocado a determinar si este bebé, este feto, este embrión, tiene riesgo de tener alguna enfermedad cromosómica, ¿no? Ok. Entonces, igual, tú tamizas ¿a quién? A todas las mujeres embarazadas, independientemente de edad y de antecedentes. Y las que te queden en riesgo alto, ya las pasas a una prueba confirmatoria, como toda prueba de tamiz, ¿sale? Ok. Y entonces, pues de esta forma, les permites a las parejas, número 1, tener la información precoz, ¿no? Que te va a permitir, número 1, pues tomar decisiones. Claro. Y número 2, pues estar preparado, ¿no? El impacto psicológico siempre es diferente, si lo sabes, a la semana 12, que si durante todo el embarazo te dijeron todo está bien, y resulta Sorpresa. que, exacto, ¿no? Y además, pues entre más pronto lo detectes, hay más probabilidades de hacer algo, ¿no? Tú puedes checar desde la semana 16, a lo mejor, si tiene cardiopatía, si eso le va a complicar la vida, si tú necesitas que cuando nazca esté presente el cardiólogo pediatra. Como estar ¿no? más pendiente de los síntomas, ¿no? De Exactamente. cualquier síntoma que se pueda Exactamente. presentar. Cualquier O sea, sí. complicación, Ajá. tú lo puedes saber antes de que ya se te complicó, Sí, claro, ¿no? sí, Entonces, como eso te estar va a impactar prevenido. siempre
pues en mejor calidad de vida, ¿no? Y bueno, supongamos que ya está como detectada la Ajá. enfermedad genética y todo. Sí. Hay un concepto ahí que he escuchado que es como la terapia génica. ¿Se relaciona un poco con eso? ¿Es diferente? ¿O qué viene siendo la terapia génica? Sí, la terapia génica, yo creo que en unos 10 años va a estar En su súper punto. guau, ¿no? En su punto. Ahorita Excelente. digo, estamos empezando, ¿no? Y hay, me dicen muy frecuentemente, oye, pero pues si no hay cura para las enfermedades genéticas, ¿no? Y yo siempre respondo, bueno, pues tampoco hay cura para la diabetes o para la hipertensión, Sí, ¿no? claro. De lo que se trata es de diagnosticar para controlar, controlar. ¿no? Igual con las enfermedades genéticas. Entonces no es excusa que no haya cura. Pero actualmente y afortunadamente pues se está trabajando mucho en terapias génicas. La realidad es que es difícil corregir una secuencia de ADN, ¿no? Porque además es algo que está en todas las células de todo Sí, tu sí, cuerpo. claro, ¿no? no. Entonces justamente ahorita se está trabajando en este tipo de terapias que lo que hacen es, pues a lo mejor tapar esa partecita del gen donde tienes un cambio en la información genética, ¿no? Para que pues tu gen, bueno, los genes son instrucciones para hacer proteínas, que son las que ya tienen función en todo nuestro cuerpo, ¿no? Entonces a lo mejor tú puedes ahí modificar ese errorcito que tenías para hacer que la proteína pues se forme pues bien y por lo tanto tenga una adecuada función. Ya hay varias enfermedades genéticas para las que hay terapia génica, por ejemplo, la atrofia muscular espinal, ahorita es una enfermedad que está, vamos, que los laboratorios incluso pagan pues el estudio molecular a tu paciente con tal de detectarlos y poder dar terapia génica. No es esta enfermedad que de hecho tiene hasta una película, ¿no? Y a nosotros nos hicieron ver en la ¿Sí? facultad. ¿Cuál? Es un aceite que se supone, o sea, no, al final de cuentas ya, el no aceite de había como Lorenzo. que el aceite de Ah, Lorenzo, sí, no había cierto. como que nada Sí, genético sí. finalmente, pero tocan este punto, ¿no? Ajá. Como de que el niño tiene una enfermedad degenerativa, Sí. ya casi de que se va a morir, Sí. y el papá pues se pone a investigar Sí. y encuentra que hay una deficiencia de Ajá. cierta proteína o de cierto Sí. algo, entonces empieza a hacer una solución para que el niño pues, Sí. bueno, se pueda rehabilitar, ¿no? Y sí, Sí. finalmente, bueno, en la película sí, el niño creo que no recupera totalmente la movilidad, Sí. pero sí pues se recupera mucho en comparación claro. con el diagnóstico inicial. Esa se llama adrenoleucodistrofia, la enfermedad que tenía Lorenzo. Ok. Pero hay algo que mencionaste que está bien bonito y es que el niño no recupera, ¿no? Y entonces justamente es por eso que nosotros queremos hacer diagnósticos lo más pronto posible. Porque lo que tu enfermedad avance, ya no lo vas a recuperar. Sí, claro. Entonces, si yo lo detecto pronto, cuando has manifestado pocas cosas, pues eso sí, a lo mejor te va a permitir que no progrese, ¿no? Ok. Entonces es diferente si yo lo diagnostico y lo empiezo a tratar a los 6 meses que si ya lo empiezo a tratar a los 10 años, ¿no? Sí, claro que es Ajá. la profilaxis, ¿no? Que le Exacto, dicen en exacto. la parte clínica de Exactamente. profilaxis de cualquier cosa, en este Exacto. caso de la parte genética, ¿no? Ajá. Que resulta pues súper interesante, Claro. ¿no? Ala, Y está- yo, por ejemplo, bueno, Sí. ya para comenzar Sí. a cerrar, tengo Ajá. ya hablamos sobre la terapia génica, las enfermedades, cómo podemos prevenirlas, Ok. pero ¿qué pasa con estas nuevas técnicas que sirven para, por ejemplo, modificar genes, ¿no? Por ejemplo, el famoso CRISPR-Cas. Ajá. ese mero. Sí. Hace un tiempo vi una noticia sobre Ajá. que en China, Ajá. en un país oriental, Sí. un doctor había modificado a unos gemelos con esta técnica, Ajá. creo que para curarlos de cáncer o alguna enfermedad. Ajá. Entonces se supone que sí, que los había curado exitosamente, pero muchas personas cuestionaban, ¿no? Como de, ok, pero ahora ¿qué va a pasar con esas niñas, no? Porque, ok, las curaste de una enfermedad, ¿a costa de qué? Ok. O sea, ¿qué tuviste que mover para poder curarlas y ahora cómo les va a afectar Sí. en el futuro, ¿no? Entonces, la verdad, creo que después la noticia desapareció, creo que al doctor lo metieron a la cárcel, Sí. Muchas cosas por ahí pasaron, bueno, no, creo que lo desaparecieron. Entonces, Ajá. pues bueno, sé que ya no pasó nada ya no se supo bien qué pasó como con estas gemelas, Ajá. pero ¿tú qué opinas al respecto? O sea, ¿qué tan posible es que, por ejemplo, alguna enfermedad se empiece a tratar desde la concepción o de que ya digan, bueno, vamos a hacer alguna modificación ahí? ¿Estás a favor, Claro. en contra? ¿Es tema polémico? Es tema polémico, ¿no? Claro. Y la verdad es que es tema pues, de mucha bioética. Ajá. Aquí, por ejemplo, en México no tenemos, un ejemplo, ley de reproducción asistida, ¿no? Sí, Entonces, la cada regulación, clínica ¿no? de reproducción, pues, hace lo que quiere, ¿no? Lo que interpreta como bien. Exactamente, ¿no? Entonces, creo que nos falta mucha legislación, al menos en México, porque claro que no son temas que
que estemos haciendo comúnmente. Sí, y es ¿no? que esa falta de regulación también Ajá. hace que, por ejemplo, extranjeros vengan a hacer lo que en sus Claro. países no pueden. Sí. Y digo, pues es que también es como el avance también del país, pero sí es Sí. bien interesante esa parte de la legislación, ¿no? Sí, Que es sí, como de exacto. De hecho, la renta de vientres y todo eso, ¿no? Ándale, Está bien exacto. curioso esa Ese idea tema, ¿no? de rentar el vientre acá. Sí, sí. Sí, a Sí. nosotros justamente cuando llevé esta clase de genética Ajá, en la facultad, ajá. la doctora, saludos a la doctora Mine, nos Saludos. invitó a una abogada de la Facultad de Derecho que justamente había hecho su tesis en esto, ¿no? Las Ajá. leyes de reproducción. Ajá. Creo que ella estaba más enfocado a reproducción asistida y todo Ajá. este tipo de cosas. Sí. Pero sí, no, ella nos decía justamente eso, ¿no? Que falta todavía mucho por legislar, Claro. pero que al menos ya hay un camino como comenzado, ¿no? Que si te pones como a buscar y sí hay como ahí Sí. pautas, ¿no? Pero Claro. pues sí, creo que sí. finalmente Internacionalmente sí hay pautas, ¿no? Yo me acuerdo, porque yo estudié la maestría en reproducción asistida, justamente, Órale. y yo me acuerdo cuando yo estudiaba, estuvo el escándalo de un chino Ok. también, que había clonado un humano, No manches. Y entonces claro que pasó exactamente lo mismo. Yo me pregunto, bueno, es que ¿qué tipo de regulación también existe en China, Claro. no? Bueno, si comen murciélagos y nos regalan una pandemia, ¿no? Sí, claro. O sea, creo que sí hay que ir un poquito, sobre todo ahorita que esto Sí. está en expansión, pues creo que sí es importante empezar a legislar este tipo de cosas. Sí. No, yo que acabo de jugar Resident Evil, estoy así de, no, ya traumado con todo esto de ¿Sí? los laboratorios así de Fíjate investigar. que cuando creo que habíamos hablado un Sí. montón así como de que fui participante de la vacuna en el dictamen que te dan así del Ajá. ¿cómo se llama? El consentimiento informado. Ajá. Ahí hablan un poco sobre que ahora sí que hablan sobre la información genética y dices, ala, o sea, sí podrían estar ocupando ahí, digo, obviamente no te lo declaran que no van a Sí. ocupar Ajá. ahí como para clonarte, Sí. casi que te declaran, no vamos a usar tu sangre para clonarte, solo va a ser por cuestiones ahí de estudios de ahí de receptores monoclonales y todo eso, ¿no? Pero Y es algo importante porque justamente por eso también es que el genetista te debe indicar el estudio genético, porque Sí. también Ujú. existe esta parte de los datos, ¿no? De tu información genética. Sí, sí, sí. Y entonces los laboratorios, por ejemplo, que nos hacen los estudios, claro que tienen su consentimiento informado, ¿no? Y también siempre ahí viene no se usarán tus datos. te vamos a shalala, ¿no? clonar. Y la verdad es que la mayoría de las personas no es una preocupación, ¿no? Pero a mí sí me ha tocado pacientes que preguntan, oiga, ¿y qué va a pasar con mis datos? ¿No? Y Entonces, Es como los bancos de esperma, ¿no? De que firmas todo eso para no vaya a ser que después te salga un hijo ahí Exacto. perdido, Sí. ¿no? Sí. O un hijo clonado ahí tú ya. Ala. Ajá, y Ah, fíjate, sí. sí, por ejemplo en España hay como un límite, ¿no? No recuerdo De bien. donación. Ajá, porque claro que después a lo mejor 2 de tus hijos se encuentran Sí, y no no, saben, sí. ¿no? Ajá, Y entonces ahí claro. vienen las enfermedades Tienes una genéticas. población Sí. de hijos que no te enteras, de una ciudad entera, una colonia. Sí, pero o sea, el problema es que entre ellos se conozcan, no sepan que son medios hermanos. Ajá, y haya problemas ya de enfermedades Sí, genéticas. Claro, yo ¿no? creo que ¿no? ya a partir de ahora, cada vez Exacto. que salga con alguien, le voy a decir, a ver, tu A estudio. ver, tenga nos que hagamos Tamizaje preconcepcional. Ok, ya ¿no? hay que pedir tamizaje preconcepcional antes de salir ahí con alguien, porque no vaya a ser que no hay coincidencias ahí medio claro, raras. es que y idealmente- Es importante eso. Nos eso. evitamos Es sufrimientos. importante. Sí, no y la manches. verdad es que digo, o sea, no necesitas estar en pareja, ¿no? Tú lo puedes tener, mira, Claro. yo soy portadora para tales enfermedades. Y ya cuando te emparejes, Llegas con alguien así como de, oye, mucho gusto, mira, te Mira. presento. Tengo esta probabilidad de enfermedades, ¿no? porque De ¿sabes heredarlas, qué? ¿no? ¿A poco no les ha pasado que la gente dice, no, es que, o sea, yo soy como la lotería genética, porque en mi familia no hay nada, ¿no? Ajá. Ah, se me echa, qué Y miedo. entonces, claro que, o sea, para toda enfermedad genética siempre hay un primer caso. Sí. Y entonces la gente piensa que a lo mejor no tiene que venir al genetista porque en su familia no hay ninguna enfermedad genética. Sí, Pues claro. no, siempre tenemos riesgo. Sale algo en el ¿no? árbol genealógico Claro, siempre. no, y aunque no salga, o sea, siempre Sí. existe el riesgo de una primera vez, ¿no? Sí. Entonces, claro que o sea, que no haya enfermedades genéticas en tu familia no es garantía. Sí, no. Exacto. Y bueno, y a ti para finalizar, Sí. nos comentabas, tú tienes tu consultorio. ¿Dónde está es. tu consultorio? ¿Dónde te podemos encontrar? Ok. Pásanos tus redes, por favor, para que Perfecto. quienes nos estén escuchando, pues Sí. ya les dijimos que hay que ir con un genetista, pero Vengan. ¿dónde vamos a encontrarte? Vengan, además, todos aplicamos para genetista porque nos dedicamos a un montón de cosas, ¿no? Sí. Entonces el que diga, no, yo no necesito, sí necesitas. Sí. A mí me pueden encontrar en Policlínica Óptima Jalapa. Estoy en el consultorio 307, tercer piso.
El número de mi WhatsApp del consultorio es 2281-721621. El número del consultorio no lo recuerdo, pero bueno, ahí se los ponemos. Mándenme un WhatsApp ahí. Ajá, Y, y en mis redes sociales me pueden encontrar ya sea en Facebook o en Instagram como Genética Jalapa. Y próximamente ya me pueden encontrar en mi canal de YouTube, que es Genetipopcast. Igual ahí se los dejamos. ¿De qué vamos a estar hablando en Genetipopcast? Cuéntanos. Genetipopcast va a estar bien bonito, porque justamente nuestro objetivo, ¿no? es darnos cuenta que la genética no es algo del otro mundo. Uh-huh. Es algo que está en todos lados, que ¿no? todos pueden entender, ¿no? Exactamente. Entonces lo que nos vamos a enfocar es casos de genética en la cultura popular. Ok. Ah, ok, Entonces, perfecto. Pues muy pronto, amigos. Está muy bonito, pronto. váyanos siguiendo porque pronto ya subimos el primer Sí, episodio. fíjate que lo bonito de tu perfil de Insta es que también, bueno, pues si quieren ir a visitarlo, Sí. no si quieren, vayan a visitarlo, porque hay información muy bonita, infografía bastante importante, por ejemplo, de enfermedades Sí. genéticas explicadas de una muy buena manera. Tienes una muy buena Sí. manera también ahí de sintetizar la información y está muy chido. Y se valora mucho como divulgadores. Nosotros nos gusta estar ahí leyendo así Sí. información que la gente Claro. entienda la importancia que tiene pues los campos que estudiamos, Sí. ¿no? Y pues nada, o sea, que se lleve algo la gente de aprendizaje y de cultura y pues que también le den ahí la importancia por si quieren concebir algo, ahí acuérdense de hacer sus pruebas. Sí, fíjense que pues es común ahora que las redes sociales te las lleve una empresa, ¿no? Y a mí no me, o sea, a mí me gusta hacer mi material porque justamente lo quiero hacer accesible, Ujú. ¿no? Y entonces le pongo dibujitos, hasta el meme, ¿no? Sí, sí, claro. Cositas así, entonces pues sí, váyanse a dar su vueltecita. Digo, yo sé que a veces sí es necesario ocupar como términos un poco pues científicos, pero la verdad es que lo trato de hacer lo más accesible posible. Sí, claro, Súper. está súper bien. Exacto. Pues, Yeti, no me queda más que comenzar a despedirnos. Muchas gracias por que nos visitaras. Excelente. Pues para que nos están viendo, llegaron hasta este punto. Estamos en Alquimia Multimedios. Así es. Donde se producen muchas cosas. Y pues bueno, le agradezco mucho a Beto que está ahí en las cámaras, nos está echando la mano también Ya. en el audio y en las cámaras. Vamos a Y pues tomar una bueno, foto de Armando, ahí. una despedida. No, pues antes que nada, pues muchas gracias por haber asistido aquí al Sináptico Podcast. Esperamos estar ahí también en el Genetipop. Genetipopcast. Entonces, pues Sí. por ahí nos vamos a estar viendo. Excelente. A mí me pueden encontrar como QFB David en Insta. Ya les dijo aquí sus redes. Sí. A Rod como QFB Rod. Y pues nada, muchas gracias por ver. Nos vemos en el siguiente Sináptico Podcast. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.